Bueno, chicas, el día de hoy vamos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar lo que nos queda de la clase pasada, la temática que la clase pasada vimos el modelo entidad-relación, transformarlo en modelo relacional, pero el modelo entidad-relación sencillo. La clase de hoy tiene como objetivo abordar el modelo de entidad-relación extendido, transformarlo en modelo, disculpen, a modelo relacional, ¿ya? Y aparte vamos a ver qué SQL, qué es lo que es SQL y cómo se crean las tablas por código, etcétera, en base de datos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la primera parte, que es lo que yo le estoy llamando modelo relacional 2, segunda parte, ¿ya? Entonces, ya, la primera transformación, recuérdense que esto tenía un orden. Eh, Primero transformábamos todo lo que nos genera tablas, es decir, las entidades se transforman en relaciones, los multivaluados se transforman en relaciones, las relaciones muchos a muchos se transforman en relaciones, y luego de eso empezamos con los unos a muchos, relacionamientos unos a muchos, y luego recién con los relacionamientos unos a uno. ¿Ya? Acá en el medio, cuando vemos que las entidades cuando decimos que las entidades se transforman en relaciones, tenemos que fijarnos también en las extensiones. ¿Ya? En este caso, porque recuerden que las extensiones mayoritariamente son extensiones que se realizan sobre entidades. Entonces vamos a tener que cuando tenemos relacionamientos, superclases, subclases y especialización. ¿Ya? Recuérdense que no hay una forma en el diagrama de determinar si esto se pensó como especialización o se pensó como generalización. Ya queda plasmado de la misma forma. Entonces tenemos varios casos. ¿Ya? Debemos convertir cada especialización con m subclases, es subclase 1, subclase 2 hasta subclase m, y superclase C, donde los atributos C son K1, K2, K1, perdón, K, A1, A2, AN, donde K es el atributo clave primario en el esquema relacional. Vamos a utilizar una de las cuatro opciones. Son cuatro opciones, dependiendo si sean las combinaciones sean totales, parciales, solapadas o disjuntas. ¿Ya? Primera opción, crear una relación L, ¿ya? O sea, una tabla L para C, o sea, para la superclase me voy a crear una tabla con los atributos K1, A1, A2, A3, AN, es decir, los atributos de la clase y clave primaria K, y crear una relación L sub I para cada subclase. Si es que el I es de entre I y M, con los atributos pertenecientes a cada uno de los LSUI, concatenados con la clave primaria, donde la clave primaria de cada LSUI va a ser la clave primaria del padre. Esa es la primera casa. Es decir, vamos a tener la clase subpadre, la clase padre se transforma en una entidad, que es una entidad padre, se transforma en una relación, es decir, en una tabla, con todos sus atributos, con todos los atributos que tiene, y con clave primaria el atributo que era clave primaria en el modelo relacional, en entidad relación. Luego los atributos, las subclases o las especializaciones se transforman en tablas con atributos, los que ellas tienen en particular, más el atributo clave que heredan de la superclase. Y tienen como atributo clave el atributo heredado. Luego tengo para el caso 2, que es crear una relación L sub I para cada subclase S sub I,
donde 1 es igual a de i de igual a 1 hasta m, con los atributos L sub i, unión los atributos que tiene la superclase. Y con clave primaria, el atributo de la clave de la clase. Es decir, en este caso en particular es cuando tenemos un disjunto total, ya que los atributos padre, la superclase padre muere, se muere la superclase y hace que herede y las subclases heredan todo. Entonces los atributos de cada subclase va a ser los atributos heredados desde la superclase más los atributos en particular que tiene. Y la clave primaria de cada una de las subclases va a ser, de las tablas de las subclases, va a ser el atributo clave heredado de la superclase. Esto lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede claro. 3. Esto es cuando tenemos una solapada. Los otros dos casos eran cuando eran disjuntos. El primero cuando era disjunto parcial, el segundo era cuando era disjunto total. El de que tengo ahora es para cuando es solapado, cuando es solapado, ¿ya? Crea una única relación con los atributos L, que son de las K hasta la N, unión los atributos de S1, unión los atributos de S2, unión los atributos de S3, unión los atributos de SM, unión T y unión, y como clave primaria de L, el K. Donde estas son una especificación cuyas clases son disjuntas, y T es un atributo que indica la subclase a la cual pertenece. Si la hay, esta opción puede generar una gran cantidad de valores nulos. Esto nos crea que aparte de los atributos que tienen, en este caso, mueren los hijos. Los atributos se heredan hacia arriba. Es decir, la superclase toma los atributos de los hijos y mediante un atributo bandera le indica de cuál es la pertenencia de esta clase respecto a la otra. Ahora, como dice, esta opción genera una gran cantidad de valores nulos. ¿Por qué? Porque hay veces que la superclase que tiene muchos atributos cada una de las subclases va a generar muchos atributos nulos. La otra opción es crear una relación única llamada L, es decir, una tabla L, con los atributos desde K a 1, a 2, a n, es decir, con los atributos de la clase, de la superclase, unión los atributos de S1, unión los atributos de S2, unión los atributos de S3, unión T1, T2, T3, Tm y clave primera. Esta es una opción para especialización cuyas subclases son solapadas y cada tipo 1 estrena ese atributo booleano que indica si una clase pertenece o no a la subclase. En este caso también se toma la condición de un atributo que el papá mueren los hijos y le entregan sus atributos al padre, pero como es solapada, al referencia a la otra que era disjunta, al ser solapada puede ser varias de las opciones. Por tanto, tengo un atributo bandera por cada una de las opciones. Veámoslo con un ejemplo. Generalmente los casos más utilizados son el caso 2, perdón, el caso 1, el caso 2 y el caso 4, ¿ya? Esos generalmente son los más utilizados. Vamos a verlo ahora con ejemplo. Cuando tengo un disjunto total, nos decía que teníamos un atributo, una superclase padre, que en este caso es vehículo, y dos subclases que son autos y camiones, y por el problema nos dice que esto es disjunto total. Entonces dice que hereda todo, muere el padre,
y el padre le hereda todos sus atributos a cada uno de sus hijos y creo una relación para cada uno de los hijos, es decir, creo una tabla para cada uno de los hijos. O sea, voy a tener una tabla auto y tengo una tabla camión, donde los atributos de auto van a ser los atributos heredados desde vehículo, es decir, vehículo ID, precio y licencia plate, más los atributos propios de vehículo, que serían velocidad máxima y número de pasajeros. Y en la relación que va a corresponder a camión, va a pasar lo mismo, va a heredar todos los atributos de vehículo, es decir, vehículo, número de licencia y precio, más los atributos que son propios de camión, que son el tonelaje y el número de ejes. Veamos qué pasa cuando son disjuntos y son parciales. Como cuando son disjuntos parciales, significa que puede ser una de las opciones de abajo o un caso que no está considerado en la subclase, que solamente se almacena en la clase general. Entonces, en este caso, no puede morir el padre, porque hay atributos, hay categorías que no van a estar en las categorías de abajo, sino que van a ser generales, las cuales van a ser almacenadas en la superclase. Nos dice que creamos una relación, es decir, una tabla para la superclase que contiene todos los atributos de la superclase. En este caso, como tenemos el nombre es un atributo compuesto, lo dejamos con sus componentes atómicos, sus componentes individuales, fname, minute y last name, en vez del concepto. Ya, la clave primaria de empleado va a ser la clave primaria que tenía la entidad empleado. ¿Ya? Luego dice que creamos por cada subclase creamos una entidad, es decir, una tabla, donde va a tener los atributos propios de cada una de estas entidades, más la clave primaria heredada de la superclase. En este caso, secretaria va a heredar la clave primaria de empleado, que es el número de seguro social, y más los atributos que son típicos de secretaria, que sería la velocidad de tipeo. En el caso del técnico, hereda el número de seguro social desde empleado y se le agrega los atributos clave, los atributos característicos de empleado, que sería el T-grade. Y en el caso del ingeniero, hereda el atributo clave desde el SSN, es decir, número de seguro social desde empleado, y se le concatenan los atributos típicos de ingeniero, que en este caso es el ingeniero tipo de ingeniero. Acá tenemos nuevamente el caso 2, donde si hubiera sido total, empleado, se me fue, empleado, estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Empleado hereda, al ser disjunto total, hereda todos sus atributos hacia sus hijos y él muere. Es decir, solamente vamos a tener una relación para secretaria, una tabla para técnico y una tabla para ingeniero, donde los atributos van a ser todos los heredados por el padre, es decir, secretaria va a tener todos los atributos heredados del padre, más los atributos típicos de esa subclase, que sería velocidad de tipeo. El técnico va a tener todos los atributos heredados desde empleado, más los atributos característicos de técnico, que en este caso sería el T-grade. El ingeniero va a tener todos los atributos heredados desde empleado, más los atributos de ingeniero. En este caso, como les digo, muere el padre y heredan los hijos. Heredan todo. En el caso 1, que era el de delante,
al ser disjunto parcial, los hijos solamente heredan la clave primaria del padre porque el padre no muere. El caso 3, que es otra forma de hacer el disjunto total, es tener un atributo de bandera que se llama job type en este caso, que nos indica a qué tipo de empleado pertenece, si va a ser secretario, si va a ser técnico, va a ser ingeniero. Acá me faltó el typing space de la secretaria. Typing space de la secretaria. ¿Ya? Entonces en este caso va a ser un disjunto, también es un disjunto, pues en este caso puede ser total o parcial, pero es un disjunto, ¿ya? Donde tengo un atributo bandera para indicar que es, si es secretaria, si es técnico o ingeniero. En este la ventaja que tiene es que tengo todo dentro de una sola entidad. La desventaja que tengo es que voy a tener muchos campos nulos si es que los atributos, si es que la subclase tienen muchos atributos. Porque solamente va a ser almacenado uno de los atributos de la subclase y los otros van a quedar con valores nulos. Y el caso 4, que es cuando tengo un solapado, ya sea total o parcial, en este caso mueren los hijos y los hijos heredan los atributos al padre, donde vamos a tener un atributo bandera que le vamos a llamar S-Type Speed, S-Engine Type y S-T-Grade, que son atributos de bandera que nos van a indicar si es que pertenece a esa clase o no pertenece a esa subclase. Es decir, voy a tener empleado con todos mis atributos, voy a tener todos los atributos de secretaria, voy a tener todos los atributos de ingeniero técnico, voy a tener todos los atributos de ingeniero y voy a tener un atributo bandera para indicar si es secretaria, voy a tener un atributo bandera para indicar si es técnico y voy a tener un atributo bandera para indicar si es ingeniero. Como esto puede ser solapado, los atributos bandera se van a levantar si corresponden a cada uno de los, o van a tomar valores verdaderos, si es que toman, corresponden a algunas de esas categorizaciones. Esto nos sirve para el caso tanto solapado total como solapado parcial. La categoría, vamos a tener dos casos. La categoría, acuérdense que es al revés, es cuando es una U. En el caso de una categoría en la que las superclases tienen diferentes claves, se acostumbra a especificar un nuevo atributo clave denominado clave sustituta, cuando se crea una relación que corresponde a la categoría. Y en el caso 2, para una categoría en que las superclases tienen la misma clave, no se necesita la clave subrogante. Entonces vamos a tener acá el caso 1, que es donde tengo tres superclases, que son personas, compañía y banco, que generan una clase hijo que es dueño o propietario, donde cada una tiene distintas claves primarias. Persona tiene el número de seguro social, banco tiene el banco el nombre del banco y compañía tiene el nombre de la compañía. En ese caso, ¿qué se hace? Se crea una tabla para persona, una tabla para banco, una tabla para compañía y una tabla para dueño, que es la clase hijo, donde como son claves distintas, para dueño como único atributo va a tener una clave subrogante
porque en este caso no tiene más atributos, podría tener otros atributos. Va a tener una clave subrogante, que en este caso es OverID, el cual va a ser replicadas en las otras las entidades padres, OverID, OverID, OverID. Cuando tengo el caso 2, que tengo una superclase auto, una superclase camión, que se transforma o genera una herencia hacia registro de vehículo. Acuérdense que esto es una U, por tanto esto lógicamente está al revés, que por espacio quedó así. Pero acuérdense que los padres acá son camión y auto, y los hijos son, el hijo es registro de vehículo. En este caso se crea una superclase, perdón, se crea una entidad, una tabla para registro de vehículo, una para auto y una para camión, donde el registro de vehículo va a heredar el atributo común, que es en este caso es la superclase, la clave primaria, que es vehículo ID, y se le van a concatenar los atributos propiamente tal. Entonces se dan cuenta, registro de vehículo hereda el vehículo ID, porque el vehículo ID es la clave primaria de auto y es la clave primaria de camión. Luego en este caso tenemos una relación mucho a mucho, donde se genera una nueva tabla con las claves primarias de dueños y con las claves primarias de vehículos. Si se dieron cuenta, primero tuvimos que resolver las categorías para poder obtener las claves primarias de dueños y de registro de vehículos, porque originalmente no las tenían. Entonces eso es para eso que debemos mantener el orden cuando vamos haciendo las transformaciones. Ahora, la agregación, esta transformación al modelo relacional implica crear tablas de todas las entidades de relaciones según correspondan. Para el relacionamiento que involucra la agregación, si es muchos a muchos, se crea una relación que contiene la llave primaria de cada una de las entidades simples, entidades no involucradas en la agregación, pero sí asociadas en el relacionamiento en cuestión. La clave primaria del relacionamiento implicado en la agregación y los correspondientes atributos descriptivos de la relacionalidad si es que existen. Y como clave primaria de esta relación es la concatenación de las claves primarias incluidas. Es medio trabalenguentoso, pero veámoslo con un ejemplo. Tengo la agregación trabajo, que en sí es un relacionamiento entre empleado y proyecto. Como empleado proyecto tiene una relación mucho a mucho, me va a crear una entidad que se llama una relación trabajo. La relación trabaja va a heredar la clave primaria de empleado y va a heredar la clave empleado de proyecto y va a crear una nueva entidad que se llama trabajo. Luego trabajo, como en esencia es este trabaja, no se duplica, sino que solamente se va a mantener. Podría haber sido trabajo, podría haber sido trabaja, y luego se generan las relaciones con cada uno de ellos. Entonces voy a tener empleado por un lado, voy a tener proyecto por otro lado, voy a tener maquinaria por otro lado, luego voy a tener la agregación que va a ser trabaja, y luego resuelvo el relacionamiento que sería utiliza, donde es trabajo, es decir, la clave primaria de proyecto y la clave primaria de empleado, concatenado con maquinaria porque es un relacionamiento mucho es a mucho. Esto, recuérdense que la agregación es para reemplazar las entidades ternarias, porque acá es lo mismo, este concepto de trabajo es realmente la relación trabaja. Es como si tuviéramos conectado una tercera pata acá maquinaria, pero que para que nos quede más simple de leer, más simple de transformar, se transforma en una agregación. ¿Bien? Esas son las transformaciones para las extensiones de los modelos de entidad-relación. ¿Ya? Hay que ir tomando cada uno de los casos, con lo que les vamos a ir viendo. La otra parte de lo que vamos a ver hoy día es... ¿Se entendió primero? Bueno, antes de avanzar. Sí, profe.
¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a ver la segunda parte de esto, que es ya cómo transformo, cómo hago cómo declaro las estructuras. ¿Ya? Es decir, vamos a ver SQL. ¿Ya? El SQL es un lenguaje estructurado de consulta. ¿Ya? Eh, es en sí un lenguaje que se acepta código, programación. Nosotros vamos a ver lo sencillo, vamos a ver los conceptos y vamos a ver algunas cosas sencillas de SQL. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es necesario que lo conozcan, pero desde mi punto de vista no es necesario tanto que lo sepan operar porque no es su profesión, no es su oficio. Esto es más para un ingeniero de computación. Recuerden que el ramo del contexto es para que puedan ser buenos stakeholders, buenos mandantes. ¿Ya? En este caso, para poder tener ciertos conocimientos, para poder refutar ciertas cosas o tomar ciertas alertas cuando se le están trabajando con algún proyecto que incorpore tecnología de información. ¿Ya? El SQL se introdujo como lenguaje de consulta del sistema R y fue construido por el IBM en San José, California, y originalmente se llamó SQL. Structures en lenguaje estructurado de consulta en inglés. ¿Ya? Y como es un lenguaje estructurado, contiene cuatro tipos de lenguajes dentro de él, que contiene un lenguaje de definición de datos, que nos permite hacer, que contiene las instrucciones alter, create, drop, run, rename, revoke, y es decir, es un data definition lenguaje, contiene un DML o lenguaje de manipulación de datos, que son como son los select, son las instrucciones select, insertar, borrar, actualizar, un DCL, que es el Data Control Language o lenguaje de control de datos, que es el commit, el rollback, salvar puntos de transacciones, etc. Y un lenguaje inserto, que es el LPR, que es el SQL embebido, que tiene instrucciones como el open, close, fetch, cursor, etc. Es decir, permite hacer ciertas programaciones dentro de él. Pues lo primero que debo hacer, que aprendo cuando veo SQL es a crear las tablas, que es lo que nos van a pedir en el taller, es lo que les voy a pedir en el taller, ¿ya? Y hay algunas restricciones para crear los valores de las tablas, en este caso de las columnas, que tenían el modelo relacional, se transforma ya en un modelo, en una definición bajo SQL, ¿ya? Y se le van agregando algunas restricciones, que son, por ejemplo, el not null, que no se permiten columnas con valores nulos, que generalmente los atributos que son clave primaria deberían estar con las categorías como not null. El unique, que requiere valores en las columnas sean únicos. El check requiere que valores de la columna satisfagan una expresión lógica. El primary key, que requiere que los valores de la columna sean únicos y not null. El foreign key, que requiere que los valores de la columna tengan un valor igual a uno definido unique o primary key en una tabla relacionada, es decir, una clave foránea, me indica que esto es una clave foránea. Entonces, por ejemplo, tengo el ejemplo de crear la tabla empleado. Tengo un first name, que es un string o un varchar de 15, que no puede ser nulo. Tengo un minute, que es un char. Tengo un last name, que es un string o un varchar de 15, que tampoco puede ser nulo. Tengo el número de seguro social, que es un char 9, o sea, tengo 9 caracteres, que también es un not nulo. Tengo el birthday, que es fecha de nacimiento, que es de tipo date, es decir, tipo fecha. La dirección, que es un varchar de 30. El sex, que es un char, es decir, almacena M o F. El salario, que es un número decimal que tiene 10 enteros con 2 decimales. El SS, el número de seguro social del supervisor,
que es un char 9, y el número de departamento, que es un entero que tiene que ser no nulo. Y tiene como constraint, indica que la primary key de esta tabla es el número de seguro social, y los atributos super SSN es una foreign key en referencia a número seguro social de empleado, y de no es una foreign key en referencia a número de departamento de la tabla departamento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, es decir, yo coloco los atributos que tiene y luego le coloco las constraints o para indicar cuándo son las claves primarias y cuáles son las claves foráneas. Veamos cómo se trabaja esto. Veamos primero el lenguaje SQL, el modificar y borrar tablas. Esto es de la siguiente forma. Tengo la palabra reservada alter, luego tengo la palabra reservada table, luego tengo el nombre de la tabla, luego tengo la opción de adicionar o modificar, luego abro un paréntesis donde voy a especificar las columnas, voy a indicar si son no nulos, si pueden ser nulos esos atributos, y voy a cerrar paréntesis, o en vez de especificar las columnas, puedo simplemente tomar los campos en el mismo orden y dándole cómo puedo ir ingresando valores. Por ejemplo, tengo alter table enfermo at altura número 32. Entonces, esto, si se dan cuenta, es un alter es para modificar una tabla, no es para agregarle valores. Entonces estoy agregándole a la tabla enfermo, le estoy agregando un campo que se llama altura, que es un número que tiene 3 enteros y 2 decimales. Uso el modifique, por ejemplo, alter tabla enfermo, modifico el atributo altura, donde digo que es un número, y al que anteriormente había dicho que era 3,2, ahora estoy diciendo que es 4,2. Y para eliminar una tabla, utilizo la instrucción drop, seguido de la palabra reservada table, el nombre de la tabla, y termino con un punto y coma. Es decir, drop table enfermo. Aquí me comí el punto y coma en el ejemplo. Y de esa forma elimino la tabla enfermo. Creación de una vista. Acuérdense, la vista era será el tercer nivel, que es de lo que necesito crear en base a consultas, etcétera, que son cosas particulares de lo que necesito. ¿Ya? Lleva la palabra reservada create, luego la palabra reservada view, luego viene el nombre de la tabla, luego viene el nombre de las columnas o separados por coma, cierro el paréntesis, luego tengo un desde donde la palabra reservada as, después tengo seguramente una instrucción tipo de consulta, que es un merge select, y termino con un punto y coma. Por ejemplo, crea la vista pagos con que va a tener los atributos nombre, salario, salario al mes, salario al año, número de departamento. Cuando el apellido, extrayendo el salario, seleccionando el apellido, el salario por 12 y el número de departamento desde la tabla empleado. Es decir, la tabla empleado, todos los atributos que tengo, solamente voy a seleccionar apellido, salario, un campo que se llama salario multiplicado por 12 y el número de departamento, los cuales voy a guardar en nombre, apellido lo guardo en nombre, salario lo guardo en salario de mes, salario por 12 lo guardo en salario del año,
departamento número lo guardo en departamento de número. También esto se le puede hacer un update que puede decir empleado B20 cuando el departamento sea igual a 30, desde el departamento sea 30, cuando el empleado, el número de departamento del empleado sea el 7369. Y también puedo eliminarlos mediante un drop view teacher. Puedo hacer eliminación de esta vista. O sea, la vista la puedo crear como creaba la tabla, pero en este caso se crea solicitando ciertos atributos solamente. Le puedo hacer algunas actualizaciones o la puedo eliminar igual que la tabla. Veamos. Inserción, eliminación y actualización de datos. Cuando quiero insertar, uso la palabra reservada insert, uso la palabra reservada intro, el nombre de la tabla, luego la estructura me dice que abro paréntesis, indico los números de columnas o separados por coma, luego que termino eso, cierro paréntesis, luego tengo dos opciones, o ingresar los valores, cada uno de esos valores en el mismo orden de las columnas, separados por coma, o mediante un bloque de selección para que me lo haga en forma más automática si es que yo quiero hacerlo respecto a alguna tabla crear una tabla respecto a otra tabla. Por ejemplo, insert into plantilla, es decir, vamos a insertar en la tabla plantilla en el campo empleado number y en el campo apellido los valores 1, 2, 3, 4, 5 y García J. Es decir, empleado número se le va a insertar el 1, 2, 3, 4, 5 y en García J se le va a insertar el apellido. Otra forma de hacer, insertar en la tabla varón una selección que va a tener la inscripción, el apellido, la dirección, la fecha, la fecha de nacimiento, el sexo y el número de seguro social, desde la tabla enfermo cuando el sexo sea igual a masculino. Entonces eso me genera más de una inserción. Esto es cuando tengo una sola inserción en particular. Esta me está generando varias inserciones dentro de una tabla, porque está respondiendo a una consulta. Para eliminar, yo uso el comando delete, palabra reservada from, el nombre de la tabla, luego tengo el cuando y el predicado, punto y coma, o simplemente delete from tabla sin tomar predicado y lo puede eliminar en forma automática. Por ejemplo, tengo delete desde enfermo. Este es delete, a diferencia de la eliminación de la tabla, este delete me elimina la fila, me elimina la fila. Entonces me dice delete desde enfermo cuando el número de inscripción sea el 74385. Es decir, me va a eliminar al paciente 74385 de la tabla enfermo. La otra forma es delete from enfermo, donde acá me elimina a todos los registros de enfermo y solamente me deja la estructura de enfermo, la deja vacía, no me elimina la estructura. Cuando quiero actualizar, uso el comando update, le indico desde qué tabla quiero hacerlo, luego la palabra reservada set, luego le indico las columnas, el signo igual, la expresión que se quiere realizar, y de esa forma
termino con un where y un predicado, o puedo tener distintas columnas y distintos bloques de selecciones, y me puede ir dando la revisión del predicado. Por ejemplo, update enfermo, o sea, voy a actualizar la tabla enfermo, voy a actualizar la dirección a Castellanata 95, a Castellana 95, cuando la inscripción sea 74835, es decir, en el registro de enfermos 74835 voy a actualizar su dirección a Castellana 95, o sea, es decir, voy a eliminar la dirección que tenía antiguamente y ahora va a tener el valor Castellana 95. El lenguaje de consulta SQL tiene la siguiente estructura. Tiene un select, tiene una expresión de columna que me dice qué columnas quiero extraer, que puede ser reemplazado por un asterisco cuando yo quiero extraer todas las columnas, o mediante comas voy separando las columnas que quiero, si es que no las quiero todas. Luego la palabra reservada from, después le indico la tabla de donde quiero hacer esta consulta. Luego viene la palabra reservada where, que se relaciona con un predicado, el cual después puedo hacer agrupaciones por grupo y puedo hacer la expresión de la columna para hacer las expresiones de las columnas para hacer las agrupaciones por grupo. Puedo hacer un innaming, que es con el predicado, puedo hacer un orden by, etcétera. Entonces, la forma más sencilla es select asterisk from empleado, es decir, extráeme todo lo de la lista de empleados y le saca todo en el mismo orden en que está, en el mismo orden de columna. Select con predicado, select e inscripción e apellido desde enfermo, en que yo lo voy a abreviar como E. Entonces estoy diciendo saca desde la tabla enfermo, saca el campo de inscripción y saca el campo apellido cuando la inscripción sea 63827. Tengo otro ejemplo, que es por ejemplo un select un poquito más complejo. Select, apellido, fecha de nacimiento, desde la tabla enfermo, cuando el apellido se encuentra entre una A y una B, y la fecha de nacimiento entre 1 de enero del 35 y 31 de diciembre del 45. Es decir, todas las personas cuyo apellido empiece con A o con B y tengan fechas, hayan nacido entre ese rango de fechas, se les va a extraer, vamos a crear una tabla nueva, una consulta, que es como una tabla virtual, con el apellido y la fecha de nacimiento de ese enfermo. Este es el resumen de lo que tienen en el módulo, que son las instrucciones SQL. ¿Ya? Las instrucciones SQL, sobre todo los select, pueden ser tan sencillas como los ejemplos que vimos, o más complejos dentro del predicado, porque dentro del predicado puede ir otra consulta. O sea, se pueden hacer consultas anidadas. Y no hay un límite para hacer consultas anidadas. Ahora, ir haciendo muchas consultas anidadas no es muy recomendable que digamos, sino que es mejor ir creando vistas con estas consultas parciales y luego ir trabajando sobre las vistas. Pero esto es para que ustedes lo conozcan más que para que lo sepan operar. ¿Ya?
Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer como taller. Les voy a dar el taller. Ya. Entonces, les preferí dar el taller al tiro en vez de dárselo a la otra clase, para que la otra clase la tuviéramos, hiciéramos consultas, ¿ya? Porque en esencia nos correspondía, por fecha me correspondía darlo a la próxima clase, ¿ya? Pero mejor preferí darles una clase, una semana más para que pudieran trabajar y pudiéramos hacer consultas para si en caso que tuvieran alguna duda, ¿ya? Por eso el tiempo asignado que dice, esto está en el módulo ya el tiempo asignado dice 2 clases en una semana, ya al final van a tener 4 clases en 2 semanas. Ya esto se publica o se entrega el 25 de noviembre, ya, como el 25 de noviembre es jueves hasta las 5:30 de la tarde, ¿ya? Descripción del problema. Concluida la primera etapa del proyecto de crear un sistema de información geográfica, el Ministerio de Medio Ambiente ha quedado más que satisfecho con el trabajo realizado por ustedes como futuros ingenieros civil industrial. Por esta razón, desea que continúe con la realización de la segunda etapa de este importante proyecto. Después de las correspondientes reuniones, se ha logrado estabilizar el modelo de entidad-relación que representa el problema, el cual se encuentra en la figura adjunta. Y acá abajo yo les entrego el modelo de entidad-relación, que es una solución que yo vislumbré del problema del taller anterior, ¿ya? Esto es una estandarización que hice yo para que todos fuera más fácil revisar la segunda parte, ¿ya? Todavía les debo la primera parte porque ando con un derrame en el ojo y me duele cuando estoy mucho rato en el computador. Ya espero tenerla esta semana, ya se me ha ido pasando un poco, espero tenerla esta semana esa nota que les debo, ¿ya? Así que les pido disculpas por eso, ¿no? A partir del diagrama entregado se debe derivar el correspondiente modelo relacional equivalente, tras el cual se deberá crear las correspondientes tablas de datos de datos mediante instrucciones SQL. Para poder realizar las correspondientes pruebas es necesario que la base de datos cuente con datos con los cuales realizar los testing. Por esta razón, usted debería poblar la base de datos de prueba, corresponderá a 3 satélites, o sea, se inventan 3 satélites, se inventan 4 provincias, 10 ríos, 12 montes, que son pertenecientes a 2 sistemas montañosos. Posteriormente, la base de datos deberá ser implementada en Microsoft Access. ¿Bien? La actividad se desarrolla por equipos de estudiantes, se debe crear un modelo relacional equivalente al modelo de entidad relacional dado, se debe indicar las instrucciones SQL que permitan crear las correspondientes tablas, así como los poblamientos según especificaciones entregadas. Se debe implementar la base de datos creada en Microsoft Access, poblada con los correspondientes datos. La actividad debe ser desarrollada en conjunto por todos los integrantes del equipo. Se debe trabajar cooperativamente sin incurrir en conducta académica deshonesta y considerar pauta de cotejo adjunta para velar por la correcta entrega de los criterios de evaluación. Y la pauta de cotejo es la siguiente. Se crea correctamente el modelo de relación equivalente al modelo de entidad-relación, 15 puntos. Se indican correctamente las instrucciones para crear tablas, 10 puntos. Prueban, se pueblan correctamente las tablas mediante instrucciones SQL, 10 puntos. Se implementa la base de datos en Microsoft Access, 10 puntos. La problemática desarrollada, 20 puntos, perdón. La problemática desarrollada por todos los integrantes del equipo y se presenta evidencia de ello, que como siempre le he pedido, 5 puntos. ¿Ya? Ahora, la parte de Access tiene 2 formas de hacerlo. O ejecutan las instrucciones SQL que van a diseñar, o las pueblan en tiempo de diseño. ¿Ya? Como son poquitos datos, es más rápido hacerlo en tiempo de diseño que con las instrucciones SQL. Es decir, me hacen las instrucciones SQL, me las entregan dentro del informe Word, pero para poblarlo en el Access lo pueden hacer poblándolo directamente en tiempo de diseño, el cual es más rápido que estar incluyendo las consultas. ¿Ya? Ahí ustedes ven cómo, disculpen, cómo lo hacen. ¿Ya? Las dos opciones para mí son válidas, van a ser válidas. ¿Ya? Ustedes elijan cuál es la que les quede más claro. Y esto lo vamos a entregar el 25 de noviembre, ¿ya? Junto con el ensayo. Acuérdense que el ensayo también se entrega el 25 de noviembre.
el enseño de tecnología emergente. Y con eso estaríamos cerrando el semestre, faltándonos solamente por entregar el portafolio. La próxima clase, la idea de esto es que avancen en el modelo relacional, que es lo que más, un poco lo que más complica, aunque son solamente 15 puntos, pero es lo que un poco más le va a complicar, y para tener atender consultas las próximas antes de la entrega. Las clases que vamos a tener dentro de la entrega van a ser para trabajar en esto y hacer las correspondientes consultas. Después ir midiendo los avances. ¿Tienen alguna duda, consulta, chicas? No, profe. ¿No? ¿No? No, por ahora no. ¿No? Entonces, Carola y Andrea, la idea es que esto, si quieren, lo pueden realizar en grupo, el mismo grupo con quien han estado trabajando. Y la idea es que en estas clases ir presentando avances, los cuales las presentaciones de avances no tienen nota, pero sí me permiten irlas corrigiendo, irlas ajustando para que puedan tener mejor nota en el producto final. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar acá. Ya. Tienen unos videos también en el Moodle, tienen los apuntes correspondientes, tienen los resúmenes que hice yo hoy día en clase, y tienen unos videos tutoriales también que les pueden ayudar a resolver algunas cosas. ¿Ya? Para que se puedan resolver. Y la próxima clase, la idea es que avancen un poquito para irles corrigiendo en la próxima clase. ¿Sí? Ya, chicas, vamos a quedar acá. Se me cuidan. Trabajen con los mismos grupos. ¿Ya? Y nos estamos viendo. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicas. Chao, Chao, profe. Caroline. Chao, Andrea.